Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a nuestra reunión de estudio bíblico y oración. Otra vez volviendo al horario que teníamos habitualmente, de las 8:30 de la tarde. Y queremos daros a todos la bienvenida. Estamos agradecidos al Señor de que podemos seguir celebrando nuestras reuniones, aunque tengan que ser con medidas específicas que hemos de seguir y hemos de tener esta precaución, ¿verdad? Porque casi cada día estamos viendo las noticias de rebrotes, de que hay que mantener estas medidas y no relajarse. Y aunque no es fácil estar en nuestras reuniones con la mascarilla, cantar, pues lo hacemos porque es lo apropiado en esta situación en la que estamos. Y descansamos en el Señor de que Él ha permitido esta situación y nosotros queremos glorificarle, darle a Él toda la gloria. Y vamos a comenzar nuestra reunión alabando al Señor y cantándole a Él y dando gracias por la salvación que nos ha dado en Cristo. Y quiero leer unos versículos en el Salmo 57, los versículos del 7 al 11, para comenzar juntos a alabar al Señor en esta tarde. Después de leer estos versículos, nos pondremos en pie para cantar dos canciones y alabar juntos al Señor. Dice así el Salmo 57 y versículo 7. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertad, arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vamos a alabar juntos al Señor por medio de dos canciones. Forma
Vamos a tener una oración. Padre nuestro, en esta tarde venimos agradecidos delante de ti porque tú exaltaste a tu Hijo hasta lo sumo por la obra que Él hizo de obediencia perfecta a tu voluntad. Tu obra que Él hizo a nuestro favor, muriendo en nuestro lugar, cargando con las consecuencias de nuestro pecado y proveyendo para nosotros la salvación que desesperadamente necesitábamos. Cristo es el amigo de los pecadores, es lo que tu palabra nos enseña acerca de tu Hijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, Señor, en esta tarde queremos darte gracias, queremos exaltarte, queremos reconocer a Cristo como el Señor que es. Él es Señor, no necesita que nosotros lo reconozcamos, pero sabemos, oh Padre, que Él es Señor, que por medio de Él todas las cosas fueron creadas y por medio de Él, los que somos salvos, hemos alcanzado esta esperanza en la cual estamos, en la cual nos gozamos. Por eso, Señor, venimos a adorarte y también a darte gracias porque no solo nos has salvado, sino que tú nos santificas, tú obras en nuestras vidas para que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y sabemos, Señor, que tú esto lo haces por medio de tu Espíritu en nosotros y por medio de tu palabra. Por eso queremos rogarte ahora que tú nos bendigas en el estudio de ella, para que por medio de escuchar tu palabra te adoremos al reverenciarla, te adoremos al creerla, te adoremos también al obedecerla. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar juntos los versículos del 12 al 16, donde vemos la confianza de Pablo en la suficiencia de Cristo. La confianza de Pablo en la suficiencia de Cristo. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 3, comenzando en el versículo 12. Dice así Pablo escribiendo a los filipenses: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y hasta aquí nuestra lectura para esta tarde. Hay tres factores que determinan la victoria en una carrera en atletismo. Estos tres factores no garantizan la victoria, pero sin ellos el éxito en la carrera es imposible. El primer factor es la intención del corredor. Su manera de preparar la carrera con el objetivo claro de ganar es un factor determinante. Si está bien preparado, tendrá la confianza necesaria para comenzar la carrera mejor que los demás corredores. El segundo factor es la inteligencia del corredor. Su manera de correr enfocado en la meta, concentrado para evitar distracciones, preparado para utilizar todo su cuerpo para adquirir la mayor ventaja posible sobre sus oponentes. Y el tercer factor es la integridad del corredor.
su manera de respetar las normas establecidas, su manera de esforzarse al máximo por ganar, siempre cumpliendo las normas de la carrera. Si el corredor falla en alguno de estos tres factores, es imposible que pueda ganar la carrera. Al final, si el atleta no corre con intención de ganar, con inteligencia y con integridad, se convierte en un obstáculo para sí mismo a la hora de obtener el éxito. Y esto es lo que Pablo está señalando en los versículos que hemos leído. Pablo está utilizando esa ilustración y no es la primera vez que Pablo utiliza la ilustración de una carrera en sus cartas. De hecho, es un recurso que utiliza a menudo porque los juegos y los deportes eran una parte esencial en la cultura de aquellos tiempos, como también lo es hoy, ¿verdad? Y los lectores de esta carta podrían entender fácilmente lo que Pablo les quería enseñar. En este capítulo 3 de Filipenses, Pablo se está enfocando en proteger a los creyentes de la influencia de los judaizantes. Estos judaizantes, lo vimos en los tres primeros versículos de este capítulo 3, eran falsos maestros que ponían su confianza en sus tradiciones aparte de Cristo y de hecho menospreciaban la suficiencia de Cristo. Pero es interesante ver cómo Pablo reconoce otra influencia negativa en la vida del creyente, otro obstáculo característico en la vida de los judaizantes que podía manifestarse también en los filipenses. Fijaos, Pablo en el versículo 3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo contrasta la suficiencia de Cristo con la autosuficiencia del ser humano. Y su testimonio es contundente, como vimos ya la semana pasada. Al llegar al versículo 7, después de hablar de su currículum, que era incluso mejor a ojos humanos, según la religión, que aquellos judaizantes, Pablo dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo sabe que la vida del creyente depende totalmente de Cristo. No solo al comienzo de nuestra vida, no solo con la salvación. El apóstol sabe que nuestra actitud es fundamental a la hora de vivir nuestra vida con nuestra vista puesta en el Salvador. Que en la vida cristiana es imposible tener éxito si no dependemos de Cristo. Y que el éxito, de hecho, es Cristo mismo. Pablo exhorta a los filipenses desde su propio ejemplo a avanzar en su carrera espiritual confiando en la suficiencia de Cristo en contraste con la autoconfianza de los judaizantes que estaban entre ellos. Notad esto, el versículo 12, Pablo dice en medio del versículo 12, sigo adelante. Luego en el versículo 14, prosigo hacia la meta. Y luego en el versículo 16, exhortando a todos, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo le está diciendo que el obstáculo es la falsa enseñanza de los falsos maestros, pero también el obstáculo puede ser una falsa confianza en nosotros mismos. Y Pablo dice: nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo y no ponemos la confianza en la carne. Por eso Pablo les exhorta a que corran la carrera que tienen por delante, recordando que en Cristo tienen todo lo que necesitan para vivir en victoria. Es así que en este pasaje encontramos tres factores determinantes en la vida del creyente que confía en la suficiencia de Cristo.
3 factores que nos conducirán a una vida de victoria, a una vida espiritual plena, a que nos regocijemos en el Señor, como es la exhortación al comienzo de este capítulo 3 de Filipenses. Entonces, ¿cuáles son estos 3 factores que nos conducen a una vida de victoria? El primer factor es el fundamento de la salvación en Cristo. El fundamento de la salvación en Cristo. Pablo dice en el versículo 12, después de en el 8 y en el 10, hablar de que su deseo es conocer a Cristo y llegar a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo primero que Pablo va a afirmar en este texto es que la conversión no implica una madurez instantánea. Conocer a Cristo en la salvación no implica que ya conocemos todo acerca de Cristo. Conocer a Cristo verdaderamente es la salvación. Pero eso no implica que ya conocemos a Cristo completamente. Y aquí tenemos al gran apóstol Pablo diciendo, yo no lo he alcanzado aún. Yo sigo en ese proceso de conocer más y más a Cristo. Y si recordamos la conversión de Pablo, fue algo extraordinario. Vio al Señor en el camino a Damasco y vio luego al Señor en otras ocasiones para recibir instrucciones específicas de parte de Cristo. Pero eso no es garantía de madurez. Lo que necesitamos entender es que la salvación es el comienzo de un proceso de madurez espiritual. Y en ese proceso todos somos iguales. Y en ese proceso todos somos llamados a confiar en Cristo y seguir adelante. Porque, hermanos, la madurez espiritual no es una meta inalcanzable. Sí es un objetivo supremo, como luego Pablo va a decir en el versículo 14, pero no es un objetivo imposible. Por supuesto que no llegaremos a una madurez plena hasta que seamos transformados completamente, pero sí podemos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Y ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Podemos alcanzar madurez porque tenemos el fundamento más sólido, la salvación en Cristo y todo lo que viene con esa salvación. Es a lo que Pablo se refiere al final del versículo 12, cuando dice, para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esto es una referencia a la salvación en Cristo y a todo lo que viene con esa salvación. Una nueva naturaleza, una nueva intención, un nuevo deseo de hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Y esto nos motiva a seguir adelante, porque hemos puesto nuestros pies en el fundamento más sólido al comenzar la carrera. Las ruinas de algunos estadios de aquella época en la que Pablo escribió aún permanecen en pie hoy en día. Y en los restos que se conservan aún se pueden ver hileras de pequeños bloques de piedra a cada extremo de la pista. Y tal como explica el comentarista bíblico William Hendrickson, estos bloques estaban estriados para que el pie del corredor, al apoyarse en ellos, encontrara un sólido punto de apoyo que le diera un mayor impulso en la partida. Los corredores se colocaban cada uno en el suyo, el cuerpo inclinado hacia adelante, una mano tocando ligeramente los tacos o bloques y esperando la señal, que consistía en la caída de una cuerda que había sido tendida frente a ellos. Cuando la señal era dada, todos salían disparados. Hoy en día, este elemento sigue siendo igual de esencial en las carreras. Comenzar lo mejor posible es fundamental para tener opciones de victoria. Pero en la realidad del creyente no hay mejor manera posible de comenzar. ¿Recordáis como Pablo les dice en el capítulo 1?
versículo 6, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la manera en la que el creyente comienza su carrera, su vida espiritual, de la mejor manera posible, en Cristo, con todas las bendiciones de estar en Cristo. Y lo que Cristo hizo para salvarnos, y al salvarnos, es una garantía de lo que Cristo hará hasta llegar a perfeccionarnos. Si Él nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Este es el argumento de Pablo en Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Lo que Pablo está diciendo aquí es, si Dios nos ha dado lo máximo que nos podía dar, que es a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Por eso nuestro punto de partida es inmejorable. Y ese es nuestro fundamento, y ese es el factor determinante en nuestra vida para tener victoria. Porque, hermanos, no hay nada comparable a la seguridad que tenemos en Cristo. No hay fundamento más sólido para el creyente que saber que fuimos alcanzados por Cristo. Y en Cristo nosotros alcanzamos victoria sobre cualquier inseguridad, sobre cualquier incertidumbre. Como lo explica el teólogo R.C. Sproul, estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros. Es con esta seguridad y con esta confianza que miramos hacia adelante y corremos con la intención de ganar a Cristo, de conocerle más, con el deseo de vivir confiados en que Él hará su obra mientras nosotros hacemos la nuestra, que es obedecerle y seguirle. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Sigo adelante. No he llegado a la madurez, no he llegado, aquí la palabra perfecto se podría traducir incluso mejor como madurez, como una persona que ha sido completa o que está completa. Y Pablo dice, no lo he alcanzado, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y ese es el primer factor determinante para una vida de victoria. El fundamento de la salvación en Cristo. El segundo factor lo encontramos en los versículos del 13 al 14 y es la finalidad de la semejanza a Cristo. La finalidad de la semejanza a Cristo. ¿Sabéis? Es absurdo correr sin un objetivo. En una carrera, en una competición en la que hay un grupo de personas corriendo, compitiendo, ninguno de ellos corre sin un objetivo. Y en la vida del creyente, quien piense que el objetivo es la salvación, está muy equivocado. Pablo enseñó a los romanos que Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Y a los efesios les dijo que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. La salvación es el comienzo de la carrera, no el final de la carrera. Y la semejanza a Cristo es la meta, es la finalidad del creyente. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, allí en el capítulo 4 y versículo 11, habla de cómo Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta misma idea la encontramos en
Colosenses capítulo 1, cuando Pablo allí les escribe al final de este capítulo, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Misma idea, toda persona madura en Cristo. Y Pablo dice en el versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Aquí es donde nos enseña la Escritura que el propósito de Dios es que alcancemos tal premio también con nuestro esfuerzo, la madurez, pero no con cualquier esfuerzo, sino el de poner nuestra mirada en Cristo, dejando a un lado cualquier distracción. Es un esfuerzo en alcanzar madurez, no es un esfuerzo en alcanzar justificación. Es el esfuerzo de imitar a Cristo. Es el trabajo de obedecer a Cristo, dejando atrás los esfuerzos estériles de la religión. Fijaos en el versículo 13, volviendo a Filipenses 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y por cierto, esto es una referencia indirecta a los judaizantes, que ellos sí pensaban que habían alcanzado la madurez por sus tradiciones, por cumplir con sus tradiciones. Pero aquí Pablo, él sabe que no la ha alcanzado aún, esta madurez. Pero seguimos leyendo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta de lo que Pablo dice aquí? Una cosa hago. No varias cosas, no varios objetivos, no corro sin una meta clara. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Un solo objetivo, una sola meta, Cristo y su gloria. Hermanos, las distracciones son peligrosas. Nos hacen perder de vista la meta de que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. En las carreras, las distracciones son fatales. Por ejemplo, el ciclista que mira atrás constantemente cuando está compitiendo, cuando está subiendo esa montaña, está realmente más preocupado por el esfuerzo de los demás competidores. Y al mirar atrás, no se da cuenta de que pierde fuerzas y pierde también incluso la noción de dónde está, de manera que puede sufrir una caída o una lesión. Y el atleta que al correr gira por un instante su cabeza, ya ha perdido toda su ventaja. Pero el que tiene claro que quiere ganar, no necesita mirar dónde están los demás corredores. Está con su mirada y su mente puesta en la meta, en el premio. Así ocurre con los creyentes cuya meta es la semejanza a Cristo. Esa es la meta. Pablo tenía claro que aunque el llamado era supremo, su responsabilidad y privilegio estaba en alcanzar la máxima semejanza posible a Cristo en esta vida. Y eso no es solo una meta noble, sino que es la meta del creyente. No conformarse con ser un poco como Cristo, no conformarse con haber comenzado la carrera y luego vivir como me parece, mirando a distintos objetivos, distraído con distintas cosas a mi alrededor, en vez de poner todo mi esfuerzo en ser más como Cristo. La confianza de Pablo en la suficiencia de Cristo era tan grande que su única meta en la vida era ser como su Señor. El premio de la madurez espiritual es lo que todo verdadero creyente anhela. Si nuestras vidas no se caracterizan por buscar la semejanza a Cristo, entonces algo no está bien en nuestras vidas. Si no deseas la santidad, dijo Martin Lloyd-Jones, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. No tiene sentido
uno que dice ser creyente y no está esforzándose en seguir a Cristo, en ser más como Cristo, en obedecer el mandato de ser santos, porque Dios es santo. Hermanos, la motivación del creyente es la seguridad de su salvación en Cristo. Y la meta del creyente es el privilegio de alcanzar la semejanza a Cristo. Pero hay un tercer factor determinante en la vida del creyente que confía en la suficiencia de Cristo. En este pasaje, en los versículos del 15 al 16. Este tercer factor es la fortaleza de la santificación en Cristo. La fortaleza de la santificación en Cristo. Pablo ahora pasa del ejemplo personal, viene hablando desde el versículo 4 acerca de su propia experiencia, de su ejemplo, y ahora retoma la exhortación a los filipenses en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, y por cierto aquí ya hemos entendido que esta palabra perfecto aquí tiene que ver con madurez, no con una persona que no hace nada incorrecto, que lo hace todo absolutamente bien, no es ese el concepto en esta palabra aquí, la idea es de madurez. Por eso Pablo dice así que todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Los creyentes que han entendido cuál es su meta en esta vida se mantienen firmes en un mismo sentir, en una misma norma, una actitud, la misma actitud de confiar en la suficiencia de Cristo. Y Pablo aquí, no debemos equivocarnos, no está hablando con arrogancia de, bueno, los que somos maduros ya lo tenemos claro y los que no lo son, pues ya Dios se lo revelará. No, Pablo está hablando aquí de la realidad de la vida de los creyentes. Esa realidad en la que no todos estamos en el mismo punto de la carrera. Algunos llevan más tiempo corriendo, entonces son más maduros, otros llevan menos tiempo, entonces ya entenderán estas cosas porque Dios se las revelará, porque esa es la manera en que Dios actúa con respecto a los suyos, les convence por medio de la verdad de su palabra, les santifica por medio de la verdad de su palabra, como Jesús oró en Juan 17:17, pidiendo al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo no está diciendo aquí con arrogancia que él es maduro con respecto a otros, sino reconociendo esta realidad, la realidad de cada iglesia, en la que hay personas que son más maduras que otras porque llevan más tiempo corriendo esa carrera y conocen más a Cristo. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que lo importante es seguir una misma norma, una misma regla, porque los verdaderos creyentes corren con integridad, no corren según lo que a ellos les parece, según la manera en que ellos deben vivir, como les parezca que deben vivir. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Este versículo 16 podría traducirse, continuemos viviendo según la misma línea, una expresión que apunta a la actitud del soldado que sigue con precisión las directrices de sus superiores. Así es como los creyentes siguen a Cristo, ¿verdad? O es como los creyentes deberían seguir a Cristo, con Cristo como Señor, ¿verdad? Y nosotros, los discípulos, haciendo que, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole a Él. Esa es la manera en la que Pablo está exhortando a los filipenses a ser santificados en Cristo, a confiar en Cristo no solo para su salvación, sino para su santificación, a ser fortalecidos por medio de lo que Cristo hace en sus vidas, por medio de la verdad que Dios les va revelando. Este domingo pasado comenzó la competición de Fórmula 1, carreras de coches, por quien no sepa qué es esto de Fórmula 1. Y este domingo, en la última vuelta de la carrera, ocurrió algo muy interesante.
El piloto que iba segundo fue sancionado con una penalización de 5 segundos. Y el que iba cuarto estaba a poco más de esos 5 segundos, con lo cual podía quedar tercero, conseguir el tercer puesto. Y al final consiguió esa posición por dos décimas de segundo. Eso es algo tremendo, 2 décimas de segundo solo. Ahora, ¿sabéis cómo lo consiguió? En la Fórmula 1 el piloto no solo va conduciendo, tiene unos cascos y el que es su ingeniero le va dando datos, le va resolviendo dudas que pueda tener, hablándole de cómo el coche va. Y lo que el ingeniero de este piloto hizo en esa última vuelta es indicarle en cada punto preciso en el que podía ganar tiempo al otro piloto. Y este piloto al final quedó tercero porque confió totalmente en quien había hecho bien su trabajo y le podía dar esos datos tan específicos, tan milimétricos. Obtuvo ese resultado tan magnífico y para los que no os importe la Fórmula 1 no es nada, pero quedar de tercero es algo muy bueno, sobre todo si nunca lo has conseguido. Y eres un chico muy joven, de unos 20 y pocos años, que fue lo que pasó. Pero el punto fue ahí, es que este piloto confió en su ingeniero totalmente. Todo lo que le iba diciendo. Así es como debemos vivir los creyentes, siguiendo todo lo que Cristo nos va diciendo, para ganar ventaja en esta carrera, para seguir viviendo según esta misma norma. Así es como debemos actuar en nuestras vidas, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor, confiando en que Él hace bien su trabajo siempre. Esta es la convicción de Pablo aquí con Cristo. Confiando en que con la ayuda de Cristo venceremos todo obstáculo en nuestra vida. Venceremos la inseguridad o el temor que podamos tener con la seguridad de la salvación. Venceremos todo orgullo o autoconfianza con la meta que es la semejanza a Cristo. Incluso podremos luchar con victoria contra el pecado en nuestra vida y contra las influencias de maldad a nuestro alrededor por seguir las instrucciones precisas de Cristo en su palabra. Y esta es la manera en la que el creyente corre. Con Cristo al comienzo de la carrera, con Cristo al final de la carrera, con Cristo a nuestro lado durante toda la carrera. No corremos de cualquier manera, ni corremos tampoco a nuestra manera. Los que hemos creído en Cristo vivimos confiando en Cristo, con el fundamento sólido de su salvación y con la finalidad de alcanzar su semejanza y con la fortaleza de su santificación. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Confía en Cristo. Él hizo bien su trabajo y Él hace bien su trabajo. Hagamos nosotros también el nuestro. Padre, gracias por tu palabra que hemos podido considerar esta tarde. Gracias por animarnos por medio de este ejemplo del apóstol Pablo, sobre todo por recordar la suficiencia de Cristo, por recordarnos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, que confiados en Él podemos caminar sin distracciones, venciendo en nuestra vida, alcanzando madurez y regocijándonos en Él. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en aquel que es nuestro Redentor y es nuestra roca. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción.
Música